Hola chicos, bienvenidos a su canal. Traemos un nuevo episodio de la temporada de Narcisos. Debemos de recordarles que la autora de esta obra, Temporada de Narcisos, es Josephine Ime, y a su vez la autora de la historia original de Candy Candy es la escritora japonesa Keiko Nagita. Y recuerden, en este canal no se monetiza, por lo que no estamos lucrando con esta bella historia. Pronto subiremos otro capítulo de clases de amor apasionadas, que lo disfruten. La señora Louise Carnegie era una señora de unos 60 años con el pelo gris y con toda la apariencia de una viuda del noreste. Había sido hija de un adinerado hombre de negocios de New York, pero a pesar de haberse criado en la clase alta, era sencilla porque su vida no había sido fácil. Su madre había sido una inválida y la señora Carnegie se había convertido en su principal cuidadora, hasta su fallecimiento. Cuando la anciana finalmente conoció a Candy esa tarde, ella estaba muy impresionada por la humildad de la joven. Ambas entablaron una sencilla conversación animada. Candy le describió con palabras coloridas cómo fue que la señorita Giddings había decidido iniciar con un orfanato. Mientras hablaba, la señora Carnegie observaba a la joven con cuidado, tratando de encontrar en el rostro de la joven rastros del viejo William Andolí. ¿Conoce la historia de su bisabuelo y de mi esposo?, preguntó la señora Carnegie durante el té. No, señora, pero me encantaría escucharla, invitó Candy con una sonrisa, y la anciana le respondió con otra. Bueno, William Andolí era mayor que mi esposo Andrew 5 años, pero se convirtieron en los mejores amigos cuando se encontraron en el barco que los trajo hasta América en 1848. Andrew tenía solo 13 años en ese entonces y era tan pobre como William Andolí. Tan pronto como llegaron a New York se separaron. Mi Andrew vino a Pittsburgh, donde vivían dos de sus tías, y William encontró su lugar en Chicago. Sin embargo, siempre se escribieron y se visitaban cada vez que podían. Andrew asistió a la boda de William en 1857. ¿Y cuándo se casó usted con el señor Carnegie?, preguntó Candy mientras tomaba el té. Oh, mi Andrew fue soltero por mucho tiempo. La mujer se echó a reír. Cuando nos casamos él tenía 51. Me temo que su madre pensaba que ninguna mujer se merecía a su Andra, como ella lo llamaba. Pero supongo que finalmente ella se convenció de que usted sería una buena esposa. De ninguna manera, la anciana dijo moviendo su mano como si quisiera deshacerse de la idea. Tuvimos un compromiso muy largo y difícil, duró más de 6 años. Rompimos y nos reconciliamos 2 veces durante ese tiempo. Todo fue muy triste, querida. Si no hubiera muerto la madre de Andrew, seguramente nunca hubiéramos llegado al altar. Yo había comenzado a pensar que me iba a morir soltera, dijo la mujer riendo de todo corazón. Eso debió haber sido muy duro, dijo Candy, pensando que ella conocía muy bien el sentimiento. Pero sin embargo, de alguna manera, fue algo muy romántico, añadió Candy con nostalgia. Bueno, en realidad estábamos profundamente enamorados, mi niño. Al igual que su bisabuelo y su esposa. Mi Andrew me dijo una vez que ellos se enamoraron a primera vista. Comprendo a la señora, porque William Andolí era un hombre muy guapo. ¿Cómo eran mi bisabuelo y su esposa? No tenemos ninguna foto de ellos en casa. Bueno, me temo que tengo que decir que nunca conocí a la señora Andolí. Conocí al señor William Andolí el día de mi boda. Él ya era viudo en ese entonces. Sin embargo, lo recuerdo muy bien. Ya había hecho su fortuna en ese entonces y estaba a mediados de los 50. Era muy alto, tenía una mandíbula cuadrada y tenía un aire distinguido.
Asistió a la ceremonia con su hijo William, su abuelo, ambos eran tan rubios como tú, pero era el viejo William era quien tenía los ojos verdes. De repente Candy se dio cuenta que la señora Carnegie no sabía nada sobre su adopción. Bueno, señora Carnegie, tengo que aclararle algo aquí. Soy una Andalí solo por adopción. El señor William Andalí me adoptó cuando tenía 13 años. Antes yo vivía en el hogar de Pony donde la señorita Giddings me crió. Candy explicó de forma casual. ¿Hablas en serio, niña?, preguntó la señora con incredulidad. Hubiera jurado que tus ojos y tus hoyuelos en tus mejillas eran de William Andalí. Candy continuó explicando cómo el señor Andalí había aceptado con gusto su decisión de trabajar y de vivir en el hogar de Pony y cómo apoyaba su devoción hacia los pobres niños huérfanos de Indiana. Candy aprovechó la oportunidad para explicarle a la señora que uno de los más grandes problemas en la administración del orfanato siempre había sido la falta de medios para ayudar a los niños a continuar sus estudios cuando no habían sido adoptados a temprana edad. La mayoría de las personas quieren adoptar bebés o niños muy pequeños, por razones obvias. Candy explicó con vehemencia. Por lo tanto, aquellos que son mayores, se ven rechazados una y otra vez. Esto de por sí es desalentador para las pobres almas. Además no podemos ofrecerles ninguna ayuda para continuar su educación secundaria y encontrar un buen trabajo si es que nunca son adoptados. Yo casi corrí con esa misma suerte. Si no hubiera sido por el señor Andalí, no sé lo que hubieran hecho la señorita Pony y la hermana María conmigo. Entonces tal vez, podríamos contribuir con la educación de los niños pobres, querida. Mi Andrew siempre estuvo convencido de que lo mejor que podía hacer con la gente era darles una educación adecuada. Dijo la anciana y Candy se dio cuenta de que estaba en camino de lograr su misión en Pittsburgh. Parte 6. Eran más de las 6 de la tarde cuando Candy llegó al hotel, mientras que una persistente lluvia caía en la ciudad. La joven estaba orgullosa de sí misma y se sentía llena de energía con su éxito. La señora Carnegie había prometido una generosa donación. Habían acordado reunirse la mañana siguiente en el banco para arreglar los detalles de la operación. Apenas si podía esperar para ver a la señorita Pony y contarle toda la historia. Cuando entró a su habitación estaba oscura y tuvo que encender las lámparas. Cuando las luces comenzaron a iluminar la sala, Candy pudo ver un enorme arreglo de flores en una mesa. Para alguien que no tuviera pasión por las flores, el arreglo podría haber pasado por uno más de los adornos de la habitación. Sin embargo, para Candy el conjunto de flores en el jarrón azul cobalto enfrente de ella, era una verdadera maravilla. El jarrón estaba lleno de lirios azules y narcisos blancos y amarillos, todas ellas flores de primavera. La única explicación para ese tipo de milagro a mitad de noviembre, era que el arreglo había sido comprado en una tienda muy sofisticada. Probablemente se trataba de una florería con un suministro de flores de todo el año de uno de los invernaderos que cultivaban variación de híbridos. Candy estaba tan sorprendida por tener un pedazo de la Pascua en su habitación, que se tomó un tiempo para preguntarse quién le había enviado dicho arreglo. El jarrón estaba lleno de lirios azules y narcisos blancos y amarillos, todas ellas flores de primavera. La única explicación para ese tipo de milagro a mitad de noviembre, era que el arreglo había sido comprado en una tienda muy sofisticada. Probablemente se trataba de una florería con un suministro de flores de todo el año de uno de los invernaderos que cultivaban variación de híbridos. Candy estaba tan sorprendida por tener un pedazo de la Pascua en su habitación, que le tomó un tiempo para preguntarse quién le había enviado dicho arreglo. Sin embargo, después de un tiempo de estar contemplando las flores, sus ojos vieron un sobre encima de la mesa, al lado del florero. En la hoja blanca, solo pudo ver su nombre.
Incapaz de organizar lo enmarañado de sus pensamientos, se quedó mirando su nombre escrito con una caligrafía muy familiar. No fue sino después de varios minutos que la joven se atrevió a abrir el sobre. Te podrás estar preguntando cómo tuve acceso a información tan exacta sobre el horario de tus viajes. Adivina, la señorita Pony fue mi cómplice en esta travesura. Ya que está hecho, supongo que tendrás que perdonarnos tarde o temprano. A pesar de todos mis planes, no puedo imponerte mi presencia, si no tienes tiempo para verme. Sé que tienes una serie de compromisos durante tu estancia en la ciudad y no me atrevería a molestarte. Sin embargo, ¿crees que puedas hacer un espacio en tu apretada agenda para ver a un viejo amigo? ¿Estarías dispuesta a asistir mañana por la noche al teatro? Y después quizás a cenar. Te adjunto el boleto y si aceptas, voy a enviar a mi asistente, al señor Hayward, para que te escolte. Por mucho que me gustaría hacerlo yo, no puedo hacerlo porque tengo que estar en el teatro 2 horas antes de que empiece la función. Si no estás disponible, solo llama a mi habitación para decírmelo. Estoy aquí en el Renaissance en la habitación 238. Si no recibo ninguna llamada tuya, voy a instruir a Hayward para que vaya por ti a las 8 de la noche. Es tan británico como el pudding de Yorkshire, así que no lo hagas esperar. Tuyo, Terence. Candy leyó la carta 5 o más veces antes de que su cerebro pudiera procesar lo que significaba. Se tocó el pecho para sentir los salvajes latidos de su corazón. Cuando por fin pudo ordenarles a sus músculos que se movieran, la joven se acostó en la cama, todavía sosteniendo la carta. No sabía qué pensar ni qué hacer. Él está aquí. Dios mío, se repetía a sí misma. Debo estar soñando, oh Dios mío. No puedo creer que esté en el mismo hotel. Su habitación debe estar en el segundo piso. Razonó ahora sentándose en la orilla de la cama. Podría llamarlo ahora mismo, si tuviera el valor para hacerlo. Candy recordó entonces, que no había escuchado su voz en 10 años. Involuntariamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y me preguntas si quiero verte mañana en la noche, Terry. Estás tan ciego que sinceramente crees que me negaría a verte. Sonrió entre lágrimas. Si tan solo supieras lo que significas para mí. Hombre insoportable. La joven se levantó aún mareada por la emoción. Se las arregló para caminar hasta el tocador, pensando en lo que iba a hacer. Miró su reflejo en el espejo y de repente comprendió que mañana en la noche estaría asistiendo a la presentación de Él se hundió en su cabeza. El recuerdo de las 3 ocasiones cuando lo había visto actuar vino a su mente. Las 3 veces habían sido un completo desastre. De hecho, desde que Terence había dejado Inglaterra en 1913, había sido siempre así, un completo desastre. Era como si el destino se opusiera a su encuentro con todo su poder. Temo que pueda suceder de nuevo. Dijo en voz alta. ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría si pierdo mi boleto? ¿Qué pasaría si hay un terremoto o algo así? La joven se dio cuenta de lo estúpido de su razonamiento. Despabilate, Candice. Tú nunca has sido una cobarde, ¿verdad? A pesar de su determinación, los pensamientos negativos se mezclaron con sus emociones exaltadas, manteniéndola despierta hasta muy tarde en la noche. El día siguiente transcurrió como en bruma. Años más tarde, Candy había tratado de recordar lo que había ocurrido por la mañana y la tarde siguiente, sin éxito. Casi no recordaba su encuentro con la señora Carnegie en el banco y la firma de una serie de documentos. La conversación que tuvieron, su despedida y la promesa de la señora de visitar el hogar de Pony en la primavera, no sé. Tienes que tranquilizarte, se reprendió a sí misma después de horas de pensamientos inútiles. Si no empiezas a vestirte ahora, nunca lo harás. Fue entonces cuando la realidad la golpeó con toda su fuerza. Recordó su elección para la fiesta de Acción de Gracias de Annie, que había tenido intenciones maliciosas de escandalizar a la tía Elroy. Usar la escandalosa, última moda, era una cosa, pero hacerlo Candy sintió que un escalofrío le recorría la espalda.
Ver el rostro de él en una fotografía de periódico no podía ser comparado con el más grande placer que estaba experimentando ahora, al verlo por primera vez en muchos años. Era una mezcla de descubrimientos y reconocimientos. Había ciertas cosas que ella se complacía en contemplar una vez más, como la suave hendidura de su barbilla, la forma en que su ceja izquierda se arqueaba y la curva de sus labios que usaba para expresar estados de ánimo muy diferentes. Pero al mismo tiempo, también había una gran cantidad de detalles nuevos que nunca había visto antes. Había crecido en altura y tamaño, aunque su cuerpo aún seguía siendo atlético. Su cabello era corto, pero esto ella lo sabía de antes por el periódico. Sin embargo, como los focos lo iluminaban ahora, podía observar sus hebras oscuras con matices de castaño. Su piel estaba más bronceada que nunca, probablemente porque había estado al aire libre con más frecuencia. Lo más seguro es que había estado montando su caballo. Pero tal vez, su mayor cambio era la manera en que se movía en el escenario. Se movía con más seguridad y su cuerpo, así como su voz, podía usarlos con mayor repertorio de dispositivos para transmitir significados. Con un simple gesto podía transmitir toneladas de emociones de los personajes y sus pensamientos. Una mirada, un gesto de su mano, una inclinación de cabeza o un simple paso podían ser suficientes para expresar miles de cosas. La obra era perfecta para que Terrence pudiera mostrar sus habilidades. Frente a los ojos de Candy, su Macbeth había experimentado varios cambios. Al principio era el gran héroe y pronto se convirtió en un ambicioso pero aún dudoso conspirador. Después era un amante esposo manipulador, solo para rápidamente ser un asesino despiadado y más tarde el alma atormentada que se consumía en la angustia. Su maldad y su creciente corrupción eran tan palpables que durante un momento asustó a Candy. Finalmente, su poder en la batalla final murió, regresando a ser el héroe trágico. Candy se preguntaba cómo Terrence podía fingir emociones tan diferentes en tan solo 2 horas y media. Muy pronto, el rey Malcolm pronunció las últimas palabras de la obra y todo el mundo se puso de pie en una ovación. Candy vio a la multitud con asombro. El teatro entero que rugía en admiración era tan diferente a la muchedumbre burlona en Roxtown. A través de los años, Terrence había pasado del desaliento amargo y el fracaso total, al éxito rotundo y el autocontrol. El corazón de la chica se hinchó de orgullo. Has superado tus propios demonios, mi amor. Pensó. Has ganado tus propias batallas por ti mismo, Terry. Este aplauso es la prueba de que te has convertido en un mejor hombre. Estoy tan orgullosa de ti. En ese preciso momento todas las luces se encendieron, el telón se levantó una vez más y toda la compañía volvió a aparecer. Todos los actores se inclinaron juntos y luego uno por uno recibieron su ovación. Al final, la compañía dio un paso atrás, y dejaron a Terrence Graham solo para que recibiera una especial ración de aplausos y gritos de admiración, de todo el público. Fue entonces cuando él se inclinó y levantó la cabeza con un movimiento rápido, entonces sus ojos azul oscuro se encontraron con los de la ocupante de la primera fila del palco. Había sido tan rápido que el público no pudo notarlo, pero por un instante fugaz, Terrence la vio y sonrió. Segunda parte. El telón cayó por última vez. Todos los artistas se relajaron y regresaron a su verdadera identidad y lentamente regresaron a sus camerinos. El que un actor principal prácticamente hubiera huido del escenario no era nada nuevo para los miembros del grupo. Esa era una costumbre. En cuanto Terrence terminaba la obra, corría hacia su camerino antes de alguien pudiera respirar. Esa noche no fue la
excepción. Todo el día, no más bien, todo el viaje desde el comienzo, había sido como un remolino que crecía lleno de dudas y emociones. Había planeado este encuentro con mucha ilusión y aún así con mucho miedo a que algo no saliera como él lo había previsto. El día anterior, desde que Hayward había entregado las flores y la nota en la habitación de Candy, Terence prácticamente había dejado de respirar. Cuando ella no llamó, supo que iba a asistir a la obra. Y aún así, tuvo la tentación de ir a su habitación y hablar con ella del pasado, pero su decisión inicial tenía que ser más fuerte. Por mucho que deseara volver a verla, no quería hacer de este encuentro tan prosaico como el ir a tocar a su puerta. Su naturaleza dramática necesitaba algo más especial, porque uno no espera 10 años, para simplemente decir, hola. Así que pasó la noche en vela, completamente nervioso. Para empeorar las cosas, el ensayo de la mañana había sido un completo desastre. Cuando llegó el momento, le había costado el triple de concentración para prepararse para la obra. Sin embargo, una vez que Hayward le anunciara que Candy estaba en el palco, una extraña paz invadió su mente. Nunca había experimentado algo así antes. Aún recordaba la noche del estreno de Romeo y Julieta y no pudo evitar comparar el sentimiento. Ella había estado allí, pero la sombra del accidente de Susana y la presión que tuvo que sufrir no le permitió disfrutar de la presencia de Candy. Esta vez había sido completamente diferente. Una vez en el escenario, el flujo de energía dentro de él fue más poderoso que nunca. Su conexión con el personaje, tan diferente que era Macbeth, a su verdadero yo, se había profundizado y había disfrutado actuar intensamente. A pesar de todas estas cosas buenas, nada se podía comparar con el breve vistazo que tuvo de su esbelta figura aplaudiendo con fiereza desde la primera fila del palco. No pudo evitar recordar la mirada de su rostro en Roxtown. Su profunda tristeza y sus lágrimas quedaron grabadas para siempre en su mente. Pero esta noche ella no era una visión. La misma mujer que siempre había estado en su corazón, pero ahora siendo adulta, había estado allí, vistiendo su mejor sonrisa para él. Estaba en medio de estas consideraciones inusualmente felices, cuando fue interrumpido por el llamado a la puerta. «¿Puedo pasar, Terence?», llamó la voz de Robert Hathaway. «Adelante, Robert», respondió, y un segundo después la figura robusta de Hathaway, vestido como el rey Duncan, entró en el camerino. «¿Vienes a cenar con nosotros?», preguntó el hombre casualmente. «Esta noche no, Robert», contestó mientras comenzaba a quitarse el maquillaje. «Tengo un compromiso previamente fijado». «¿En serio?», dijo Hathaway con incredulidad, pero sabiendo que hacerle preguntas a su antiguo alumno no funcionaba, no quiso seguir preguntando. «Está bien, que tengas una buena noche entonces». Y diciendo esto, el hombre salió cerrando la puerta detrás de él y dejando a Terence solo. Mientras Terence terminaba de cambiarse a toda prisa, Hayward volvió al lado de Candy. Las emociones que la obra había suscitado en la joven, aún estaban fresco cuando el hombre llegó para escoltarla. «¿Voy a poder ver al señor Graham?», fue lo primero que le preguntó al hombre. «Sin duda, señorita. De hecho, para el señor Graham sería un honor si usted aceptara su invitación a cenar. Pero primero tiene que deshacerse de sus admiradoras y los periodistas que lo están esperando afuera». Candy entonces recordó la noche que Terry había visitado Chicago para representar el papel del rey de Francia. La multitud abrumadora tratando de obtener del joven actor un autógrafo, mientras que ella intentaba acercarse a él en vano, quedó grabado en su mente.
No quería una repetición de esa noche. ¿Y cómo piensa él hacer eso? Preguntó la joven curiosa. Bueno, madame, tenemos nuestros métodos. En primer lugar tengo que llevarla al auto y después tenemos que rescatar al señor Graham. Mientras Terence terminaba de cambiarse a toda prisa, Hayward volvió al lado de Candy. Las emociones que la obra había suscitado en la joven, aún estaban fresco cuando el hombre llegó para escoltarla. ¿Voy a poder ver al señor Graham? Fue lo primero que le preguntó al hombre. Sin duda, señorita. De hecho, para el señor Graham sería un honor si usted aceptara su invitación a cenar. Pero primero tiene que deshacerse de sus admiradoras y los periodistas que lo están esperando afuera. Candy entonces, recordó la noche que Terry había visitado Chicago para representar el papel del rey de Francia. La multitud abrumadora tratando de obtener del joven actor un autógrafo, mientras que ella intentaba acercarse a él en vano, quedó grabado en su mente. No quería una repetición de esa noche. ¿Y cómo piensa él hacer eso? Preguntó la joven curiosa. Bueno, madame, tenemos nuestros métodos. En primer lugar tengo que llevarla al auto y después tenemos que rescatar al señor Graham, de la multitud que lo aclama. Y como se predijo, el señor Hayward condujo a la joven fuera del teatro y hasta el auto. Se encargó de bajar las cortinas de los asientos traseros, lo que hizo que Candy se preguntara qué tipo de sol impertinente esperaba el hombre que la molestara, a esa hora de la noche. El hombre se subió al auto en la parte del conductor y dio la vuelta a la manzana un par de veces y después regresó a la puerta trasera del teatro. Madame, no importa lo que escuche allá afuera. No levante las cortinas. La instruyó él y pronto Candy pudo entender lo que significaba, porque segundos después el ruido de la gente y los flashes de las cámaras llovían sobre el auto. Se detuvieron en la puerta trasera del auto, donde el escándalo estaba en su apogeo. Sin embargo, la turbulencia en la cabeza de la joven era aún más fuerte. Todas las emociones de su vida parecían amontonarse en ella en ese instante. Su cabeza estaba mareada y no estaba segura si tenía calor o frío porque estaba temblando y se sentía acalorada. Entonces, en una confusa masa de voces y luces, la puerta del asiento trasero se abrió y se cerró rápidamente. Cuando el auto comenzó a moverse de nuevo y aún en su bruma mental, pudo sentir la presencia de él a su lado. Ninguno de los dos fue capaz de hablar primero, un silencio indescriptible penetró en la atmósfera. De repente, ninguno de los dos sabía decir si aún era de noche o si la mañana había despuntado inexplicablemente. Fue como si 10 años no hubieran pasado lenta y dolorosamente y sin embargo el paso del tiempo era innegable, porque les había costado acostumbrarse a su ser, más maduro. Internamente, Terry se reía de sí mismo, porque todos sus poderes actorales lo habían abandonado por un breve momento. No importaba lo mucho que le ordenara a su cerebro hablar, no podía pronunciar una sola palabra. Incluso en la oscuridad, sus ojos se perdieron en las chispas color verde claro que brillaban en el interior de los de ella. ¿Cómo estás? Candy fue la primera en hablar, a pesar de que apenas pudo reconocer su propia voz. Sin saberlo, una tímida sonrisa comenzó a extenderse en su rostro. Muy contento de verte de nuevo, Pecosa. Terry se las arregló para responder con voz ronca. Candy puso los ojos en blanco y su sonrisa se ensanchó. ¿Llegará el día en que me llames por mi nombre real? Le preguntó. Ese es mi nombre privado para ti. ¿Te gustaría que simplemente te llamara Candice como cualquier otro? Tal vez no. Se rió ella y de repente la atmósfera se relajó. Entonces dígame, señorita Pecosa, ¿disfrutó usted de la obra esta noche? Relajó. Entonces dígame, señorita Pecosa, ¿disfrutó usted de la obra esta noche? No voy a hacer tal cosa. Bromeó cruzando sus brazos sobre su pecho.
Lo último que un tonto petulante como tú necesita son palabras de alabanza y que por error piense que se las merece. Hieres mis sentimientos, respondió con el ceño fruncido, internamente listo para jugar el juego que ambos conocían muy bien. Contrariamente a lo que tú piensas, una estrella necesita un poco de reconocimiento después de una actuación agotadora. Quizás debería regresar al teatro ahora y disfrutar de toda esa gente que está ansiosa por cantar alabanzas, ya que tú, eres tan inflexible como para al menos decir que pasaste un buen rato. Si te dijera que sí estaría satisfecho con eso. Tal vez no, tal vez necesitaría preguntarte quién te pareció que diera la mejor actuación. A esa pregunta tendría que responder que Lady Macbeth fue maravillosa, sobre todo porque en su tormento, se levantó dormida y se lavó las manos manchadas de sangre. La señora Sanders, de hecho es una buena Lady Macbeth, pero yo estaba pensando en otros actores que también hicieron un trabajo impresionante. Oh, bueno, Robert es un actor experimentado, de talento increíble, pero tú sabes que el papel que actuó en la obra no es el más importante. Eso no significa que su actuación no haya sido impresionante, aunque creo que el fantasma de Banquo fue impresionante. Añadió disfrutando de la creciente impaciencia de Terry. Tal vez estás pasando por alto a un actor magnífico, que pasó a tener el papel principal esta noche. Sugirió casualmente colocando su codo izquierdo en la parte superior del asiento, para descansar su sien en su puño cerrado. No estoy segura de quién estás hablando, fingió ignorancia, pero pronto se arrepintió de sus bromas juguetonas, porque el hombre respondió acercándose peligrosamente y tomó su mano antes de que ella pudiera reaccionar. Vamos Candy, ¿no vas a decirme si te guste esta noche? Susurró mientras su aliento acariciaba el oído de la chica. ¿No lo viste ahí en el escenario cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, Terry? Confesó bajando los ojos, incapaz de mantener el juego. Él no respondió, pero la sonrisa en sus labios respondió en su lugar. El sonido de su nombre abreviado en sus labios, permaneció en sus oídos, calmando su alma. Nadie más aparte de su madre lo llamaba así en esos días. Durante un momento se quedó inmóvil, disfrutando de la calidez de la mano de ella en la suya. Apenas podía creer que después de tanto tiempo podía tocarla otra vez. Su mano seguía siendo tan pequeña y suave como la recordaba. Ya llegamos, señor Graham, anunció Hayward desde el asiento del conductor. Candy no sabía si odiar al hombre por arruinar el momento o si debería darle las gracias por haberla salvado de mostrar sus sentimientos a primera hora de la cita. ¿Esto es una cita? De pronto se preguntó. Después de una breve consideración, tenía que admitir que sin duda parecía una. Cuando Terry la ayudó a bajar del auto, la continua evidencia de su mano sobre la de ella la hizo preguntarse cuán cálida podía sentirse a pesar de la noche fría. La temperatura había bajado seguramente varios grados, pero ella no era consciente de ello. ¿Tienes frío?, le preguntó tomando su mano para apoyarla en el hueco de su brazo derecho. ¿Estás temblando? Lo estoy. Ven, vamos a entrar. Hayward debidamente abrió la puerta principal de un edificio que, desde afuera, parecía una de esas casas viejas de piedra, adornadas con madera decorativa. En el interior, Candy pudo ver que se trataba de un restaurante, con una banda de jazz tocando en el fondo. El lugar estaba iluminado tenuemente por la luz de las velas y unas cuantas lámparas distribuidas estratégicamente en las paredes. Todo el mundo parecía tan absorto en la música y en la conversación que solo un empleado ayudó a los recién llegados a deshacerse de sus abrigos al notar su entrada. El camarero saludó a Hayward como si se conocieran y luego se inclinó respetuosamente ante Terence y la dama. Antes de que los ojos de Candy se pudieran acostumbrar a la oscuridad del lugar, el camarero los condujo a una habitación privada con grandes ventanales que permitían ver la majestuosa ciudad. «Será todo por hoy, señor». Candy escuchó la voz de Hayward, abordando a Terence,
quien se quedó cerca de la puerta hablando con su secretario por un momento. Candy trató de entretenerse mirando el triángulo dorado del horizonte, que se podía distinguir por la ventana panorámica. Al parecer el restaurante estaba en una de las partes montañosas de Pittsburgh, que producían una vista excelente de los ríos y las luces de la ciudad. Ella les había dado la espalda, pero aún podía escuchar las palabras de cortesía de Hayward cuando Terry lo despidió. Luego, durante un breve silencio que siguió, claramente sintió los ojos de Terrence recorriendo su figura, ella se volvió y sus ojos lo atraparon desprevenido. Candy se sorprendió al ver en los ojos de Terrence una mirada extraña que nunca había visto antes. Era una naturaleza tan intensa que sus piernas se debilitaron. La vista desde este lugar es impresionante, murmuró ella tratando de aligerar la atmósfera. ¿Dónde estamos? En el West End, respondió con la voz un poco ronca. Caminó lentamente a la ventana para unirse a la joven. Esta área es llamada Monte Washington, la montaña más alta de Pittsburgh. La vista desde esta habitación es genial, pero si pudiéramos dar un paseo en uno de los funiculares que tienen aquí, podríamos ser testigos de la vista más impresionante de una zona urbana. Puedo ver que has estado aquí antes, dedujo ella. Puedo decir que sí a eso, pecosa. Pittsburgh ama a Shakespeare. Algunas veces hemos venido aquí más de una vez al año, respondió. Internamente, se alegró al ver que el tema le había permitido recuperar la compostura. Mientras que Terrence le explicaba a Candy cómo había descubierto el restaurante aislado, donde se encontraban, durante uno de sus viajes. Interiormente se reprochó. Su error había sido imperdonable. Hasta ahora, se las había ingeniado para mantener su apariencia imperturbable, practicando sus bien entrenadas habilidades. Pero solo media hora cerca de ella, había sido suficiente para que su autocontrol explotara. A pesar de haber estado tan cerca de ella en él.